qué? A través de su ecuación de diferencias, ¿cierto? Vamos a solucionar la ecuación de diferencias y entonces podríamos ver ante este estímulo cuál iba a ser la respuesta del sistema, ¿correcto? Eso lo hemos hecho, ¿no? Ya está. También hemos utilizado otra forma de ver la respuesta, ¿no? ¿Cuál? A través de lo que es la convolución, ¿no? Entonces, para hacer la convolución, ¿qué necesitamos conocer de este sistema? Ya no su ecuación de diferencias, sino necesitamos conocer su respuesta impulsional, ¿no? Su respuesta al impulso unitario. Si tenemos la respuesta al impulso unitario, conocemos el estímulo, podemos averiguar cuál es la respuesta, ¿correcto? Básicamente eso es lo que hemos hecho, ¿no? Al margen de que en la primera parte hemos visto algunos conceptos de qué cosas son señales, de dónde se obtienen, señales discretas, y algunas medidas de las señales, ¿no? Como cuál es la potencia de una señal o la energía de una señal, ¿no? ¿Qué cosa es una señal finita, infinita, etcétera? ¿Ya? Recuerden que estos sistemas trabajan con señales, ¿no? Una señal de estímulo, una señal de respuesta, ¿de acuerdo? No pierdan de vista eso, ¿ya? Entrada, esta es la entrada al sistema, ¿no? Esta es la entrada al sistema, ¿ya? Entonces, y esta es la salida del sistema, ¿no? A esto también se le conoce como estímulo, a esto como respuesta, ¿no es cierto? Causa, efecto también, depende, ¿ya? Entonces, eso ya son algunos conceptos que deben estar claros. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en esta segunda parte? ¿Ya? En esta segunda parte del curso. ¿Sí? En esta segunda parte del curso vamos a analizar al sistema, pero ya no en este dominio, ¿eh? Ya no en este dominio, ¿ya? Sino lo vamos a llevar al sistema a otro dominio, ¿no? Lo vamos a llevar al dominio de la variable compleja z, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, en el dominio de la transformada z, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta ecuación de diferencias con z se va a convertir en una ecuación algebraica, que es más fácil de manejar, ¿ya? ¿Sí? Que es más fácil de manejar, por cierto, ¿no? O sea, ¿qué es más difícil solucionar en el dominio del tiempo continuo? ¿Una ecuación diferencial o una ecuación algebraica? Obviamente una ecuación algebraica, ¿sí? Entonces, tened en cuenta ese concepto, ¿ya? ¿Por qué? Muchos tienen el concepto de que el dominio de la transformada hace más complicadas las cosas, ¿sí? Es totalmente lo contrario, ¿ya? ¿Sí? El dominio de la transformada te facilita las cosas, ¿no? Nadie va a estar, no sé qué palabra emplear, loco por decir, inventar algo para complicar las cosas, ¿no es cierto? No, no es así, ¿ya? Si existe esta herramienta es para facilitar el camino de análisis, en este caso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, de eso se trata, ¿listo? Entonces, vamos a dar algunos conceptos y después vemos directamente. Hemos dicho, les vamos a dar algunos conceptos rápidos de esto, ¿ya? En el aula virtual hay dos presentaciones, ¿correcto? La que estamos desarrollando es la 1 y la 2 es la que está en inglés. Todo lo que vamos a decir en la que está en inglés está de forma más amplia y detallada, ¿correcto? ¿Ya? En la 1 es como un resumen, vamos a decir, y lo más relevante de la otra presentación, ¿ok? Y vamos a revisar eso entonces junto con ustedes y luego vemos su aplicación directamente, porque de eso se trata, ¿ya? Entonces, veamos qué pasa con la transformada Z, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, entonces, desde el punto de vista de sistemas, ¿ven? Ya no desde el punto de vista matemático ni nada de eso. La transformada Z se desempeña el mismo papel para las señales y sistemas de tiempo discreto que el que tiene la transformada de Laplace para las señales y sistemas de tiempo continuo. ¿Ven? Entonces, Laplace, ¿qué me permite? Analizar sistemas en el dominio de T, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, Z, ¿qué me permite? Analizar sistemas en el dominio de N, el dominio temporal pero discreto, recuerden eso, ¿no? Entonces, esto sirve, vamos a ponerlo por acá, ¿no? Laplace entonces sirve para trabajar en T, ¿no? Y Z entonces sirve para trabajar en N, ¿correcto? Ya está, de eso se trata. ¿Ven? Ahora sí la definición, ¿ya? Ahora sí la definición. Esa es la transformada Z, ¿ven? Desde el punto de vista matemático, esa es su definición para cualquier tipo de
para cualquier tipo de señal discreta. En este caso ni siquiera desde el punto de vista matemático se le trata como una señal a esto, ¿no? Sino se dice simplemente es una secuencia de números. Y entonces, ¿qué se dice de la transformada o qué se dice de la transformada z? Es una serie de potencias de la variable compleja z, por ejemplo. ¿Ven? Otro nombre tiene, ¿no? La serie de Laurent. Entonces, por ejemplo, ¿ven? Entonces tiene varios nombres, ¿ya? Desde el punto de vista de sistemas, ¿no? Nosotros vamos a emplear esta definición para encontrar algunas respuestas. ¿Qué es lo que queremos? Otra vez volvemos acá, ¿no? Lo que queremos es analizar al sistema, ¿ya? Analizar al sistema en este dominio. Y acá me faltó ampliar de repente algo que resulta interesante. Si yo tengo la respuesta al impulso unitario de este sistema, entonces, al aplicarle la transformada z, yo voy a tener un concepto que es muy útil en este dominio, este de acá, h de z. ¿Qué es h de z? Es la función de transferencia de este sistema, ¿ven? Y la función de transferencia del sistema lo describe al mismo dinámicamente, al igual que la ecuación de diferencias, ¿ven? ¿Ya? ¿No? ¿Qué necesitábamos nosotros para solucionar este sistema acá? Si no conociéramos Z, conocer la ecuación de diferencias, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora ya no se hace necesario y trabajar con esa ecuación de diferencias. Y ahí vienen pues las complicaciones que han tenido, ¿no? Que la respuesta de entrada cero, que la respuesta de estado cero, que la respuesta natural, que la respuesta forzada. ¿Se dan cuenta, no? Eso es el camino a seguir para solucionar, ¿correcto? Ahora ya no vamos a hablar de esas respuestas, esas mismas respuestas las vamos a encontrar de otra forma, ¿correcto? De otra forma a través de esta transformada. ¿Ven? Por ejemplo, ya les estoy dando una, ¿ya? Sea HDN me permite encontrar la función de transferencia. ¿Y la función de transferencia me permite encontrar esta respuesta? Sí, como vamos a ver, ¿ya? ¿Listo? La ecuación de diferencias. De la ecuación de diferencias también, fíjense, resulta interesante, puedo conseguir también, o mejor así, puedo conseguir la función de transferencia del sistema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con esta transformada, ¿no? La transformada Z. ¿Ya? Algunas acotaciones teóricas acerca de la transformada Z. Z es variable compleja, ¿correcto? ¿Sí? Es variable compleja. Entonces, este Z, ¿sí? Este Z es lo mismo que decir E a la J omega. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es variable compleja. Como se ve, su módulo, este número complejo tiene dos cosas, ¿no? Tiene módulo y tiene una fase, ¿correcto? ¿Sí? Y tiene una fase, o un ángulo, o un argumento también se le dice, ¿no? Entonces, el módulo de Z siempre va a ser 1, ¿ya? Y la fase, ¿de quién va a depender? De la frecuencia, ¿ven? De la frecuencia, ¿correcto? Listo. Entonces, esa es la variable compleja Z. ¿Ya? Algunas acotaciones más. La definición de lo que es la Z inversa, ¿no? Toda transformada, ¿ya? Ahí veamos esto también, ¿ya? Toda transformada me permite trabajar, analizar en el dominio, encontrar respuestas en este dominio, sí. Pero esas respuestas en este dominio no son relevantes. ¿Por qué? Porque están en ese dominio de la variable compleja. ¿A dónde me interesan a mí las respuestas? En el dominio temporal. Entonces, ¿cómo regreso de Z al dominio temporal? A través de la transformada inversa, ¿correcto? Entonces, eso siempre va a ser así. Toda transformada va a tener su inversa, ¿ya? O sea, Laplace tiene su inversa, claro que sí, ¿no? Miren, Laplace me permite trabajar con el dominio del tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? La variable para Laplace es S, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya conocen eso, ¿ven? Pero una vez que trabajo en S, encuentro la respuesta, esa no es la que interesa mucho, la que interesa es la del tiempo. Entonces, ¿cómo regreso?